Mi hermano me mostró un video de mis padres en una reunión familiar llamándome un parásito que no puede vivir por su cuenta a pesar de darle $6,000 cada mes. Esto me llevó a cortar todos los lazos con ellos y mudarme a mi casa de lujo. Unos días después irrumpieron en mi casa con sus maletas, pero al entrar les esperaba una gran sorpresa. Mi hermana mayor, Kelly, siempre fue la estrella de nuestra casa. Nuestro hogar era un imán para parientes. Días, tíos, primos invadían nuestro patio trasero como hormigas en un picnic, ansiosos por probar el famoso asado de mamá y ver a Kelly y actuar. El patio trasero era su escenario, con el césped cuidadosamente recortado y un gran roble proporcionando el telón de fondo perfecto. Papá encendía la parrilla y pronto el aire se llenaba con el delicioso aroma de carne chisporroteando mientras mamá corría de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran una bebida en la mano. Amor Cherol, llamaba mamá por encima de las risas. Cántanos una canción, ¿quieres? Y de repente toda la atención se centraba en Kelly. Ella saltaba a una con sus rizos dorados rebotando y sus ojos brillando con una dramática aclaración. De garganta comenzaba su mejor interpretación de My Heart Will Go On de Celine Dion. Los adultos se enloquecían aplaudiendo y vitoreando como si fuera un concierto de verdad. Mamá y papá se llenaban de orgullo y a veces papá incluso secaba una lágrima. Mientras tanto, yo estaba al borde del patio esperando camuflarme entre los arbustos. No es que no quisiera unirme, simplemente no podía. Mi canto sonaba como un gato en apuro y hablar en público ni pensarlo. Las palabras se enredaban, dejándome tartamudeando y con el rostro rojo escuchaba los murmullos sobre lo diferente que era de Kelly, mis parientes, mis padres. Entre todos dejaban claro quién era la estrella, mientras que él ya asistía a clases de danza, lecciones de canto y talleres de arte. Yo quedaba a mi suerte, pero no me importaba mucho. Encontré consuelo en los viejos y polvorientos libros en nuestras estanterías. La única persona que parecía entenderme era la tía abuela Teresa. Ella me encontraba escondida detrás del garaje o en la casa del árbol, con la nariz metida en un libro. ¿Qué aventura tienes hoy? Ana me preguntaba sentándose a mi lado. Yo levantaba la vista agradecida por su presencia. El antiguo Egipto, le decía mostrándole la portada de mi libro. Teresa asentía con los ojos llenos de bondad. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, niña, no dejes que nadie te diga lo contrario. Estos momentos eran mi escape, un lugar seguro donde no tenía que actuar, donde podía ser simplemente Ana, la chica tranquila que amaba los libros más que las reuniones ruidosas. Sin embargo, estos momentos con la tía Teresa no podían borrar el dolor de ser olvidada. Cada vez que Kelly ganaba un premio o aprendía una nueva canción, mis padres la colmaban de regalo, ropa nueva, los últimos dispositivos y yo recibía ropa usada y una dosis de decepción. La escuela se convirtió en mí. No era popular, pero encontré un lugar donde podía brillar. No me bastaba con escuchar. Quería entender todo. Señora David, le preguntaba después de clase, ¿podría repasar la ósmosis otra vez? No lo entendí bien. Ella sonreía, feliz de que me importara, y lo explicaba de nuevo. Cuando los profesores no podían ayudarme, pedía recomendaciones de libros. Mi mochila siempre estaba llena de material de lectura adicional y me quedaba despierta hasta tarde devorando esos libros, decidida a entender cada tema para el bachillerato. Mi arduo trabajo dio sus frutos. Era la mejor estudiante de mi clase. Por primera vez, era la mejor en algo. A medida que se acercaba a la graduación, nuestra casa se convirtió en el centro de atención de Kelly. Mamá siempre la ayudaba a preparar su portafolio para la universidad. Esta idea de campaña es brillante, cariño, le decía revisando el trabajo de Kelly. Yo ponía los ojos en blanco y volvía a mi habitación para enterrarme en mis estudios. Pero una noche, durante otra cena familiar centrada en los planes universitarios de Kelly, no pude quedarme callada por más tiempo. Yo también iré a la universidad soltera, quiero estudiar. La habitación quedó en silencio antes de estallar en aire. Querida, dijo mamá limpiándose una lágrima, no. Tenemos dinero para necesitarás conseguir un trabajo después de graduar. No eres tan talentosa como tu hermana. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero soy la mejor estudiante de mi clase. Sakopurasa, protesté con el rostro ardiendo de ira. Subí corriendo las escaleras. Agarré mi boleta de calificaciones y la dejé caer con fuerza sobre la mesa del comedor. Todos se inclinaron, sus ojos agrandándose de asombro.
Vaya, no lo puedo creer, murmuró papá. ¿Cuándo pasó eso? He estado pasando durante años, respondí furiosa. No es que alguno de ustedes lo haya notado. Mamá, lucía avergonzada, pero papá la interrumpió. Mira, no cambia nada. Hemos gastado todos nuestros ahorros en la educación de Kelly. No queda nada para ti, Ana. Trabajarás en el restaurante del primo Gary después de graduarte. Subí corriendo las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Me desplomé en mi cama sollozando hasta que algo dentro de mí se endureció. Está bien, pensé, si no me ayudan, encontraré otra manera, se los demostraré. Los siguientes meses fueron un torbellino. Kelly se fue a la universidad entre despedidas emotivas y abrazos orgullosos, mientras yo me sumergía en mis estudios decidida a mantenerme en la cama de mi plasma. Pasaba cada vez más tardes en casa de la tía Teresa, mi santuario, lejos de la tensión en casa. Cuando me gradué de la escuela, todo lo que tenía era mi diploma, mi boleta de calificaciones impecable y una determinación que no podían quitar. Mi familia no estuvo allí para felicitarme. Estaban demasiado ocupados con Kelly ayudándola a preparar su portafolio para otro gran proyecto en la universidad. Volví a casa con mi diploma en mano, pero nadie se dio cuenta. Esa noche decidí que no iba a depender de nadie más. Me prometí a mí misma que si ellos no iban a invertir en mí, yo lo haría. Busqué beca, trabajo, desde medio tiempo y cualquier oportunidad que pudiera encontrar. No era glamoroso, trabajé en un restaurante, lavando platos y después como mesera. Durante el día estudiaba por mi cuenta en la biblioteca pública, leyendo todo lo que podía sobre finanzas e inversiones. Quería entender cómo funcionaba el dinero, cómo las personas ricas lo multiplicaban mientras otros, como yo, apenas sobrevivían. Un día, mientras limpiaba la casa de la tía Teresa, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Estaba organizando algunas cajas viejas en el ático cuando descubrí una carpeta de cuero desgastada. Dentro había momentos antiguos, certificados de acciones y cartas escritas por mi abuelo. Mis manos temblaban mientras las leía. Resulta que mi abuelo había dejado una pequeña fortuna en acciones tecnológicas a nombre de su nieta menor. Yo. El problema era que nadie me lo había dicho. Miré la fecha en los documentos. Esas acciones, si aún existían ahora, valían mucho más de lo que mi familia podría imaginar. Me senté en el suelo del ático, el corazón latiendo con fuerza. Por un lado, estaba emocionada por el descubrimiento, por otro, sentía una rabia creciente al pensar que mis padres probablemente sabían de esta herencia y habían decidido no decírmelo. Esa noche no pude dormir, los documentos seguían ahí sobre mi mesita de noche, como si me miraran exigiendo que hiciera algo al respecto. Decidí actuar. Al día siguiente tomé el primer autobús hacia el centro de la ciudad y fui directamente a una firma legal que había investigado previamente. Un abogado joven y entusiasta, el señor Álvarez, revisó los papeles conmigo. Estas acciones aún están vigentes y están a su nombre, dijo con un tono profesional, pero sorprendido. Estamos hablando de una cantidad considerable. Ana, si quiere, ¿puedo ayudarle a reclamarlas? Mi corazón latía con fuerza. Sí. Por favor, respondí, tratando de mantener la compostura mientras me explicaba los pasos legales. Sentí una mezcla de emoción y venganza. Esto no era solo una oportunidad, era mi boleto para salir del desprecio de mi familia y quizás demostrarles lo que realmente valgo. Durante la semana siguiente trabajé con el señor Álvarez para recuperar la herencia. Me mantuve callada, actuando como si todo estuviera normal en casa. Mamá seguía preguntándome por qué no buscaba trabajo en el restaurante del primo Gary, y papá se burlaba de mis tardes en la biblioteca, diciendo que perdía el tiempo soñando. Despierta, me mordí la lengua cada vez, usando su indiferencia como combustible para seguir adelante. Finalmente llegó el día en que mi cuenta bancaria mostró una cifra que nunca imaginé ver. Los certificados de acciones habían sido transferidos y su valor era suficiente para cambiar mi vida por completo, pero no quería gastar ese dinero impulsivamente. Sabía que si jugaba bien mis cartas, podía multiplicarlo y asegurarme de nunca volver a depender de nadie. Decidí invertir en mí misma y en algo que mi familia nunca había creído, mi capacidad para triunfar por mi cuenta. Mi primer paso fue buscar asesoría financiera. No quería cometer errores. Con esta oportunidad única, me reuní con expertos que me explicaron cómo diversificar mis inversiones y aprovechar el crecimiento de las empresas tecnológicas en auge. También me recomendaron invertir en bienes raíces,
específicamente en propiedades de lujo, que pudieran generar ingresos pasivos. Con cada decisión me sentía más segura de que estaba construyendo algo sólido. Al principio, todo esto me parecía un mundo completamente nuevo, lleno de términos y estrategias que no entendía del todo, pero estudié con la misma dedicación que me había llevado a ser la mejor estudiante de mi clase. Pronto esas inversiones comenzaron a dar fruto y mi cuenta bancaria creció más rápido de lo que hubiera imaginado. Con el tiempo alquilé un pequeño apartamento en un edificio moderno del centro de la ciudad. Era modesto comparado con lo que podría permitirme, pero quería ir paso a paso. Me concentré en mi educación y finalmente me inscribí en un programa de administración de empresas en una universidad reconocida, algo que mis padres habían descartado como imposible. Todo esto lo hacía sin decirle nada a mi familia, pero un día, mientras revisaba los papeles de otra propiedad que había adquirido, recibí una llamada inesperada de mi hermano menor. Ana, tienes que venir a casa, papá y mamá están diciendo que los has abandonado. Me quedé en unos segundos sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. ¿Qué más esperan de mí? Respondí con frialdad. He dado todo lo que tenía y nunca fue suficiente para ello. Mi hermano intentó mediar, pero yo sabía que era hora de cortar por completo los lazos con él. Después de esa llamada, decidí que era momento de enfrentar la situación de una vez por todas. Volví a casa por primera vez en meses, no para buscar reconciliación, sino para dejar las cosas claras. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la sala revisando unos papeles mientras mi padre veía televisión como si nada hubiera pasado. Ambos me miraron sorprendidos, pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de incomodidad y falsa preocupación. Finalmente decide desaparecer, dijo mi madre con un tono seco. Hemos estado preocupados. No pude evitar soltar una risa sarcástica, preocupados de verdad, porque todo lo que escuché fue que me llaman un parásito a mis espaldas. Respondí cruzándome de mi padre, bufó diciendo algo sobre cómo malinterpretaba las cosas, pero no vine para discutir. Estoy aquí por última vez y quiero que sepan algo, no les debo nada. Si en algún momento les di dinero fue por respeto, pero ese respeto murió el día que ustedes eligieron ignorar mis logros. Sus rostros se endurecieron, especialmente el de mi madre. No hables así, dijo como si aún tuviera control sobre mí. Ignorándola, saqué de mi bolso una carpeta con copias de los documentos de mi herencia. ¿Reconocen esto? Pregunté arrojándolo sobre la mesa. Sus ojos se ampliaron al leer los papeles. «¿Esto es del abuelo?», murmuró mi padre como si no pudiera creer lo que veía. «Exacto, y resulta que dejó esto a mí. Hombre, me pregunto por qué nunca me lo mencionaron». Mi madre intentó justificarlo diciendo que pensaron que no era importante o que habían olvidado, pero sabía que eran mentiras. Sus excusas no podían borrar el hecho de que intentaron ocultarme algo que me pertenecía. «No importa, ya lo resolví y ya no tienen control sobre mí ni sobre mi futuro», dije con firmeza. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al pánico, pero no me importó. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. «Disfruten de lo que tienen porque yo no pienso mirar atrás», fueron mis últimas palabras antes de salir. Esa fue la última vez que crucé la puerta de esa casa. A partir de ahí, mi vida tomó un rumbo completamente diferente con la herencia que había reclamado. Continué expandiendo mis inversiones en bienes raíces y empresas tecnológicas. Pronto los ingresos que generaba superaban cualquier expectativa que alguna vez imaginé. Compré mi primera casa de lujo, una propiedad moderna, con enormes ventanales, una piscina infinita y vistas panorámicas de la ciudad. Cada detalle de la casa reflejaba lo lejos que había llegado, desde los muebles minimalistas hasta los autos de lujo estacionados en la entrada. Recuerdo que al recibir las llaves me sentía aliviada, pero también decidida. Esta casa no solo era un símbolo de éxito, sino también de independencia de todo lo que había construido sin la ayuda de nadie. Unos meses después, mientras me acomodaba en mi nueva vida, algo inesperado ocurrió una tarde. Al volver de una reunión con mis asesores financieros, encontré a mis padres y a mi hermano esperando frente a mi puerta con maletas en mano. Me quedé inmóvil por un segundo observándolos con incredulidad. Mi madre fue la primera en hablar. «Ana, cariño, vinimos a quedarnos contigo por un tiempo, ya sabe, la casa está vieja y necesitamos un cambio de ambiente», dijo con un tono que intentaba sonar cariñoso, pero estaba cargado de condescendencia. Mi padre, por otro lado, no dijo nada, pero evitaba mirarme directamente.
Mi hermano tenía una expresión neutra, como si no estuviera seguro de cómo reaccionar. Una parte de mí quiso reír por la ironía de la situación, pero otra parte se llenó de enojo al ver cómo intentaban entrar a mi vida. Después de haberme ignorado durante tanto tiempo, decidí que no iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. Mantuve la calma mientras abría la puerta, dejando que entraran con sus maletas como si todo estuviera bien. Mi madre comenzó a comentar lo hermosa que era la casa mientras mi padre inspeccionaba cada rincón con curiosidad. Vaya, esto es impresionante, murmuró, pero sin dirigirse directamente a mí. Mi madre, sin perder tiempo, se sentó en uno de los sofás de cuero blanco y exclamó, sabíamos que siempre serías alguien importante. Ana, lo llevas en la sangre. Me mordí el labio para no responder de inmediato, pero la rabia burbujeaba en mi interior. Dejé que se acomodaran, fingiendo que sus comentarios no me afectaban, mientras por dentro planeaba acomodarles una lección que nunca olvidarían. Cuando finalmente estuvieron cómodos, me senté frente a ellos en la elegante sala de estar, cruzando las piernas y mirándolos directamente. Entonces, ¿cómo signo de interrogación abierta a qué debo esta visita sorpresa? Pregunté con una sonrisa falsa. Mi madre intentó suavizar la situación. Solo pensamos que ya que tienes tanto espacio, podríamos quedarnos un tiempo, ¿sabe? Para estar más cerca como familia. No pude evitar reírme, aunque no de la manera que esperaban. Familia, ahora somos una familia, dije inclinándome hacia adelante porque la última vez que revisé yo era solo un parásito. Para ustedes no es así. Sus caras cambiaron al instante y mi padre carraspeó incómodo. Mi madre intentó protestar diciendo que eso había sido un malentendido, pero la interrumpí. No necesito sus explicaciones. Lo que necesito es que entiendan algo, esta casa, este éxito, nada de esto tiene que ver con ustedes. Esto lo hice sola y no pienso compartirlo con quienes no son tú. Tuvieron conmigo cuando lo necesitaba. El silencio en la sala era casi palpable. Mi madre miraba a mi padre buscando apoyo, pero él seguía evitando mirarme directamente, como si no supiera qué decir. Finalmente, mi madre rompió el Ana. No puedes ser tan dura con nosotros. Somos tus padres y todo lo que hicimos fue por el bien de la familia. Sentí como la rabia volvía a subir por mi pecho. Por el bien de la familia, repetí con una risa amarga, ¿y dónde estaba ese bien cuando me dejaron fuera de todo? Cuando decidieron que no era lo suficientemente buena para invertir en mí o cuando gastaron todo en Kelly y no en mí. Dejaron nada para mí. Mi voz se quebró al final, no de tristeza, sino de puro enojo. Todo lo que tengo aquí es gracias a mí, ustedes no hicieron nada para ayudar, ni siquiera me apoyaron emocionalmente. Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Ana, entiendo por qué estás molesta, pero somos tu familia. Todos cometemos errores. Lo miré directamente con una mezcla de decepción y desafío. Cometemos errores, sí, pero algunos errores tienen consecuencias permanentes, respondí, y la consecuencia de sus decisiones es que yo aprendí a vivir sin ustedes. Ahora tengo mi propia vida y no voy a volver a cargar con nadie más. Me levanté del sofá y señalé la puerta. Pueden quedarse esta noche porque no soy cruel, pero mañana espero que encuentren otro lugar donde quedarse. Aquí ya no tienen espacio. Mi madre trató de protestar, pero mi decisión era firme. Salí de la sala y los dejé allí, enfrentándose al peso de sus propios errores. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente giraba en círculo, recordando todos esos momentos en los que me hicieron sentir invisible, insuficiente, pero también me recordaba cómo había llegado hasta aquí. Como cada una de esas heridas, me había dado la fuerza para huir. Algo propio. Al amanecer escuché ruido en la sala. Me asomé desde la escalera y vi a mis padres empacando sus cosas. Mi madre murmuraba algo entre dientes, pero no me importaba lo suficiente para intentar entender. Mi padre, por su parte, parecía abatido, como si finalmente entendiera que la dinámica había cambiado para siempre. Mi hermano me miró desde la puerta con una expresión que no supe descifrar. Esto no tenía que ser así, dijo en voz baja. Antes de salir, cerré la puerta detrás de ellos sin decir una palabra. Con la casa finalmente en calma, me senté en la cocina con una taza de café, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en el día. Sabía que mi decisión era la correcta, pero eso no hacía que el vacío emocional fuera más fácil de manejar. Decidí que no iba a dejar que esos sentimientos me definieran. Tomé mi laptop y revisé mis correos,
enfocándome en el próximo gran paso en mi vida, expandir mis inversiones. Había un proyecto en mente, una propiedad comercial en el centro de la ciudad que tenía un potencial increíble. También estaba considerando invertir en un auto de lujo, no porque lo necesitara, sino porque quería un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. Mientras planificaba mis próximos movimientos, sentía algo que hacía tiempo no sentía: satisfacción, no por el dinero, no por las cosas materiales, sino por la libertad de haber recuperado mi poder. Días después recibí una llamada inesperada de mi tía Teresa. No necesitaba su aprobación, pero esa pequeña chispa de reconocimiento en sus ojos fue suficiente para cerrar el capítulo de rencor que había llevado conmigo por años. Con el tiempo aprendí a soltar la carga emocional que mi familia había representado durante tantos años. No los odiaba, pero tampoco necesitaba su presencia para sentirme completa. Mi vida ahora estaba llena de propósito, con cada decisión enfocada en ayudar a otros a encontrar su camino, tal como yo lo había hecho. Mis centros comunitarios seguían creciendo y cada vez que veía a un joven dar su primer paso hacia el éxito, sentía que cada lucha había valido la pena. Una noche, mientras revisaba los balances financieros y los nuevos proyectos en los que invertiría, recordé a la tía Teresa, su voz suave, sus palabras de aliento. Me di cuenta de que ella había sido el primer rayo de esperanza en mi vida, el primero en creer en mí cuando nadie más lo hacía. Esa misma semana dediqué uno de mis centros a su memoria, un pequeño gesto para honrar su impacto en mi vida. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que no fue el dinero ni las posesiones lo que me dio la satisfacción que buscaba, sino la libertad de ser fiel a mí misma. Mi mansión, los autos de lujo en la entrada y las inversiones exitosas eran recordatorios de lo lejos. Mi mansión, los autos de lujo en la entrada y las inversiones exitosas eran recordatorios de lo lejos que había llegado, pero no eran lo que definía mi felicidad. Lo que realmente importaba era el legado que estaba construyendo, el impacto positivo que dejaba en otro. A veces recibía mensajes de mi madre o mi hermano y aunque los leía, rara vez respondía. Mi vida había tomado un rumbo que ellos nunca imaginaron y no tenía interés en volver al pasado porque al final aprendí que mi valor no era el día de su validación, sino de lo que decidiera construir con mis propias manos, y eso, más que cualquier herencia, era mi verdadero triunfo.